hacer una oración, mis hermanos. Padre, te damos las gracias por concedernos, Señor, tantas bendiciones, tanta muestra de tu misericordia, mi Dios. De esa misma forma, Padre, hemos de escuchar la voz que sale de ti, mi Dios. Enséñanos a conducirnos confiando en lo que tú dices. No necesitamos la palabra de un hombre, necesitamos tu palabra viva y eficaz, Señor. Así que habla a nuestros corazones, danos discernimiento y que podamos conducirnos según tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pequeña, gran promesa. Tristemente, hermanos, muchas de las veces en nuestro caminar, en nuestra vida, tendemos a mirar con una perspectiva equivocada muchas cosas. Le damos poca importancia a la sociedad, a lo que realmente vale. Y cuando vemos los estragos que se han cometido por ese tipo de conductas, es demasiado tarde. Acabamos de presenciar algo increíble. Acabamos de mirar, hermanos, a unos pequeños confesando que desean servir al Señor. O sea, no sé si nos dimos cuenta de esto. Esto implica algo poderoso, porque implica que ellos han creído en Jesús. No estamos hablando de una religión. Estamos hablando de que ellos hablaron con Dios y le dijeron: aquí está mi vida. ¿Se acuerdan del pregón? Rayito, rayito, rayito. Subimos los montes altos, cruzamos los mares, todo, llevamos la luz de Cristo Jesús. Hermanos, quisiéramos todos, ¿verdad? Porque fuéramos enternecidos como los niños al decir: quiero creer en Jesús y quiero ir a donde sea con tal de que brille la luz de Jesús. Pero tenemos cosas que hacer, ¿verdad? Y ya no tenemos en nuestro corazón, a veces, hermanos, el deseo o la necesidad de buscar a Dios, de servir a Dios, de agradar a Dios. Y solo acudimos a Él cuando tenemos problemas. Pero somos capaces de sustituir el día del Señor por otras actividades. Y no nos damos cuenta que le estamos sembrando eso a nuestros hijos al decirle: Dios no es importante. Estamos entrando, hermanos, en una época que a todos nos gusta, Navidad. Y vemos, hermanos, arbolitos, vemos luces y recordamos, hermanos, recordemos algo. La Navidad no son los adornos. La Navidad no es una temporada de paz y temporada de regalo. Navidad es Jesús. Sin Jesús no tendríamos Navidad. ¿Y sabe cómo hizo Jesús, hermanos? Actuó de una forma extraña, increíble y preciosa, que ocupó un lugar pequeñito para surgir, hermanos, para llegar a esta tierra. No desestimemos, hermanos, aquello que pudiera parecer pequeño. Así que tengamos en cuenta, hermanos, que después de ver la grabación de nuestros rayitos como albores, de entender, hermanos, que estamos viviendo en la época de Navidad, como dicen algunos, todo esto debe ser para seguir confiando en Dios y aprender, hermanos, que de lo más pequeño Dios puede hacer grandes obras. Tenemos un solo versículo, hermano, pero vamos a analizarlo mucho. Dice capítulo 5, versículo 2, el profeta Miqueas: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio y desde los días de la eternidad. Número 1, hermanos, ¿qué nos enseña esta pequeña gran promesa?
nos invita a valorar todo. Nos invita a valorar todo. Mire, Miqueas dice, pero tú, ese pero, hermanos, habla de hacer un alto y detenernos en todas las ciudades, hermanos, de la región de Judá. Hay una ciudad pequeñita, incluso el mismo le dice, pequeña eres, Belén. Ese lugar, hermanos, fue el parteaguas para nosotros como humanidad. Porque Dios no desestimó ese lugar y puso sus ojos en Belén. ¿Sabe qué significa Belén? Casa de pan. No es una gran urbe, no es la capital, Jerusalén, una ciudad histórica, Jericó. No, es Belén, casa de pan. Por muchos años yo me empecé a complejar y veía a mis hermanos santos, veo a mis cuñados, ahí está Gerardo, altos, ¿verdad? Por eso digo ya manera de broma, todos son más altos que yo. Y empezaba en mi corazón, ¿verdad? Yo hubiera querido ser basquetbolista y ser alto, y empezó a haber un complejo en mi corazón. Señor, yo hubiera querido ser alto. Pero de repente nos subíamos al camión, ¿verdad? Y íbamos todos amontonados y solo había un lugar, y en ese lugar va abajo la llanta, así que nadie cabe. Pero yo sí me siento y muy sentadito alegre, ¿verdad? Todos van parados ya, levantando los pies. Yo iba a sentar. Y empecé a ver de entre pequeñez tras pequeñez, hermanos, que Dios me hizo así. Dice Mateo 6, ¿quién podrá, por mucho que se afane, añadir un codo a su estatura? No vamos a poder. Así que empecé a comprender yo, hermanos, que de alguna forma el Señor iba a usar mi vida. Aunque me quedé en el 1,60 m, pero había algo en mi corazón que me decía, Dios me hizo así. Hermanos, cuando leo esto viene a mi mente todo ese tipo de cositas. Y sobre todo, hermanos, ver la vida de nuestros pequeños. Acuérdense de eso. La vida de los pequeños. No desestimemos, al final decía mi esposa, acérquese a ellos. Felicítelos con esfuerzo. Se aprendieron la historia, le escribieron la historia, tenían una libreta, hicieron esfuerzo. Tal vez usted no lo vio, no vino los viernes, no podía estar. Era el departamento de ellos, pero hubo un esfuerzo. Hermanos, y para mí fue impactante escucharlos. Se hizo una excursión. No sé si ustedes sabían, hubo una excursión y nos fuimos aquí a los campitos. Y salimos con los niños. ¿Y saben qué dijeron ellos sentados en el pasto? Yo he creído en Jesús como mi Señor. Volteé a ver a mi esposa y dijo otro, yo recibí a Jesús el mismo día que tú. Yo empecé a creer en Jesús igual que tú. Y otros decían, tiene tiempo que yo acepté a Jesús. Hermanos, y en mi corazón empezó a haber una preocupación. Y quiero compartirla con ustedes, tomarla y ponerla en sus manos. No perdamos a nuestros rayitos. Porque de esas pequeñas, preciosas vidas, hermanos, Dios puede crear grandes hombres y guerreros, grandes mujeres que luchen por la verdad del Evangelio. Pero vamos a necesitar trabajar todos. Porque Dios quiere usar la vida de ellos, si no, no estarían aquí. Así que esa pequeña casa de pan que significa la vida de nuestros pequeños rayitos, que fue donde se originó la más preciosa historia, la Navidad, cobra sentido en la mente de Dios. Porque no hay nada insignificante para Dios, hermano. La vida de los niños es tan preciosa que vale la cruz del Calvario para Jesús. La vida de nuestros niños es tan importante. Hermanos, lo ocurrido en Belén cambió la historia de la humanidad. Lo que pasó en esa pequeña ciudad, en la región de Judá, marcó la historia del hombre para siempre.
Así que, hermanos, si algo tenemos aquí, es que nos invita a Miqueas a no desestimar nada, a valorar todo. Pequeños, Belén, casa de pan. Pero el propósito de Dios está por encima de todo. Número 2, dice allí mismo: pequeña eres para estar entre las familias de Judá. De ti me saldrá el que será Señor en Israel. Número 2, hermanos, la pequeña gran promesa nos invita a tener esperanza. Nos invita a tener esperanza. Vivimos en un mundo lleno de caos. Hermanos, la codicia del hombre, la ambición del hombre, la necedad del hombre ha corrompido el mundo de formas increíbles. Se ha manipulado mucha información, se ha manipulado mucha información en la vida de los jóvenes, las nuevas generaciones. Y el dicho popular es que vivimos en otro tiempo. ¿Sí lo escucharon? Pero vivimos en el mismo mundo. La regla de Dios sigue siendo la misma y no puede haber bendición si no buscamos a Dios. Así que esto sí es interesante. Dios, a través del profeta, nos invita a tener esperanza de esa pequeña ciudad, de aquel pequeño pueblo, de la casa de pan, de Belén. Dice: de ti saldrá el que será Señor en Israel. Y cuando habla del Señor de Israel, habla del auténtico Rey. Habla del Señor Jesús. Pequeños niños, rayitos de sol. Pequeños para darles un ministerio, pequeños para encomendarles una responsabilidad. Pero Dios dice: de allí yo obtendré y usaré a grandes hombres y mujeres de Dios. Así que, hermanos, yo creo que la esperanza que debemos tener todos nosotros radica en lo que Dios puede hacer, no en nuestras fuerzas, hermanos. Esas son pocas. ¿Cuántos de nosotros no hemos llorado de impotencia porque no podemos cambiar las cosas? Y nos duele ver que la vida sigue. Y por mucho que nos esforcemos o nos afanemos, no vamos a cambiar nada. No vamos a traer de vuelta al que se fue. Así que el Señor nos invita a mirar con esperanza su voluntad. Él tiene un plan perfecto y glorioso. Él puede hacer que de Belén salga el Salvador. Además, apela a la historia. El más grande rey de Israel, el rey David, ¿de dónde salió? De Belén. De Belén. ¿Qué es lo que puede hacer Dios con la gente de Salamanca? Así, ya le cambiamos a Belén, ahora es Salamanca. De Salamanca saldrá aquellos que me sirvan. De Salamanca saldrán aquellos que glorifiquen mi nombre. De Salamanca saldrán aquellos que no niegan mi fe. Pero hoy, hermanos, muchos jóvenes están ya deprimidos. No trabajan, no proveen para su casa, pero ya están en depresión. Cuando tengan la responsabilidad de una familia, entonces sí me avisan. De ahí en fuera solamente son caprichos, hermano. Pero tenemos que trabajar para que esa información que se ha sembrado tenga el giro en la perspectiva de la esperanza que da Dios. Lo que Dios puede hacer en ti es esperanzador. Lo que Dios va a hacer en mí es esperanzador. Tal vez las circunstancias no sean favorables como yo quiero o espero, pero sí sé que debo tener esperanza, porque Dios puede hacer que de Belén salga el Salvador. Porque Dios puede hacer que ahí donde usted está, Dios sea glorificado. Así que tenemos mucho que aprender de esta pequeña promesa, hermanos. Un solo versículo, pero que trasciende a la eternidad. Y que nos invita, hermanos, esa parte es importante. Dios nos dice: todo lo hice, no menosprecies nada.
Una promesa que nos dice, yo estoy en control, ten esperanza. La Navidad no es la época de esperanza, hermanos. Jesús es nuestra esperanza. Así que ocupemos todo para recordar esta promesa. Nuestra esperanza está puesta en Jesucristo. Así que podemos tener, hermanos, dos opciones. O agobiarnos buscando nuestra propia paz, que no la vamos a encontrar. O confiar en esta promesa donde Jesús tiene control y autoridad en todo. En todo. Pero esa es decisión nuestra. Así que podemos tener hoy, hermanos, una invitación sincera y práctica. Dios nos dice, observa lo que hay. Aquello que es pequeño. Hermanos, ¿qué es lo que pasamos por como familias? ¿Qué es lo que a veces pasamos por alto como importante? Y le puedo decir algo. Las palabras. ¿Qué tan importante es decirle al esposo y el esposo a la esposa y al revés? Te amo. ¿Qué tan importante es para los hijos decirles, hijo, te amo? ¿Qué tan importante es para los padres que los hijos les digamos, papá, mamá, estoy orgulloso de ti, quiero ser como tú? Otra, el tiempo, ¿verdad? Invertimos tiempo en todo, menos en nuestra familia. Estar sentados juntos en la misma mesa sin hablar, dialogar o reír juntos, hermanos, no es convivencia. Estamos bajo el mismo techo, pero no estamos conviviendo. Y Dios espera que usted en su casa sonría, voltee, mire y vea a su esposa y diga, wow, Señor, te luciste. Y vea a sus hijos y diga, Señor, los guiaré en tu camino. Y vea al hijo al padre y diga, Señor, gracias por mis padres. Quiero ser como ellos, quiero estar con ellos, quiero imitarlos. Cositas que son simples. Y esto, hermanos, solo es la familia. Ahora imagínense lo que Dios espera y puede hacer con la iglesia. ¿Cuántos somos aquí? ¿Cuántos nos están viendo desde sus casas? Lo que Dios quiere hacer es engrandecer, hermanos, que tengamos paz. No hubo noche más maravillosa que la noche en que se dijo, el Salvador ha llegado a la tierra. Hermanos, en esa noche el infierno tembló. Lo que significa Navidad, la presencia de Jesús entre nosotros. Todo en un pequeño lugar llamado Betel. Todo en un pequeño lugar llamado su corazón. Dios quiere habitar y ser glorificado en nosotros, por nosotros y a través de nosotros. Y después nos dice al final, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. La pequeña gran promesa nos invita a confiar completamente en Dios. La eternidad, desde el principio, desde que nosotros ni siquiera teníamos noción de existir, desde ahí Dios ya nos estaba brindando esperanza. Por eso, hermanos, incluso cuando Jesús habla de la paz, hermanos, que Él da, dice la paz que el mundo no conoce. Porque no viene de otra forma, sino de Dios. Y una persona que se ha abrazado a las manos del Señor puede experimentar paz. No le entiende el mundo, no le explica el mundo, no da. ¿Cómo es posible que tienes paz si Dios no existe? Bueno, o sigue sufriendo solo. Porque algo que sé es que Dios es real. Que Dios vio mi condición. Y entonces dijo Jesús, yo voy a ir y lo voy a buscar. Y lo voy a hacer. Qué interesante hubiera sido, ¿verdad? Porque el Señor no abrió el cielo y apareció con caballos dorados y armamento gigantesco para que todos dijeran, wow. Jesús nació en un pequeño pueblo. Y si se dan cuenta, los primeros que presenciaron esa obra milagrosa fue la creación. Había animales en ese lugar, era un establo. Y ahí estaba el ser más grande que ha existido, en un pequeño lugar para engrandecerse.
y empezáramos todos a mirar y escuchar y creyéramos y dijéramos, Dios hizo todo. Pero no. Juan dice que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Nos cuesta trabajo creer que alguien nos ama así, ¿se dan cuenta? A la humanidad le cuesta trabajo creer que alguien estuvo dispuesto a morir por culpa de ellos. Y no lo queremos aceptar. Pues resulta que el que estuvo en la cruz fue el mismo que estuvo en el pesebre. Y resulta que ese que estuvo en el pesebre estaba en el cielo, pensando en usted y en mí, para decirnos, tengo un propósito para tu vida. Lo hemos dicho, yo lo he repetido últimamente. Hay que limpiarnos las lágrimas, hermanos. Vamos a poner los ojos en Dios y vamos a seguir adelante. Porque esta pequeña promesa tiene un peso espiritual profundo, grande e inigualable. Vamos a creer en Jesús. Vamos a caminar en su voluntad, hermanos, y tener la esperanza de que lo que vimos aquí, con este pequeño grupo de niños, nos enseña a nosotros como adultos. Quiera Dios, hermanos, que con ese mismo nerviosismo, ¿sí los vio usted cuando se levantó mi hermana aquí para examinar las manitas? Y aquí estaba nervioso. ¿Por qué? Porque vendrá una prueba y tengo que mostrar lo que he aprendido. Cuando venga la prueba, estemos nerviosos para decir, voy a demostrar lo que el Señor ha aprendido. Yo he aprendido del Señor. Porque va a venir una prueba y va a venir otra y seremos examinados, pero Dios estará con nosotros. Así lo he prometido. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de aquí me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Dios tiene un gran propósito. Dios tiene un gran plan. Así que aprendamos a confiar en sus promesas, lo que Él quiere. No busque, no se haga religioso. Caminemos con Jesús. Creamos en sus palabras y que lo que Él dice se quede en nuestros corazones. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por la vida de nuestros pequeños rayitos. Y porque tenemos la esperanza, Señor, de que tú harás grandes obras en sus vidas, Dios. Gracias porque hemos aprendido, Señor, a través de tu palabra, lo importante que es considerarlo todo, observar, mirar, agradecer y vivir confiando en ti. Nosotros no sabemos qué va a pasar mañana, por eso confiamos en ti y tú eres nuestra esperanza, Señor. No permitas que se desaliente nuestro corazón, no permitas que bajemos la mirada, que nuestra fe mengue, Señor, sino que podamos vivir confiando en cada una de tus promesas. Bendice a tu iglesia, Señor. Danos sabiduría, Padre, y que hagamos tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Gracias damos a nuestro Señor, hermanos, por esta palabra y que Dios siga usando como lo ha hecho hasta ahora a nuestros pequeños niños. De ahora que pudimos regresar a aquellos